Benitata. Kamisaki lat kuyakanakas que pansasina aron anisma. Churo lunes urun casina lunes y hasta anip jarakikto wasitampi wakichawimpi utkawina kamar. Así que aquí panay asina hayayas asina aron asiñani tiapata hilata kuyaka wana karun atap kuyaka Juan kamisaki asina aron añani Tuyaka Juana Laura Jupacan Cascaraki, Roger Arratia, Jupasarco Kip Caraki, Gilata Felipe Miranda Alanoca Altamirano, Juparus Aront Añani, Estupajamanos Alanoca, Jai Kamawali Wintata, Gilata Rakiva, Controles, Jai Uxancas, Gilata Javier Ramos, Ukakip Caracarunt Añani, Jai Kamata, ma equipo, Cajasistanua. Wakichavino tjaraki, cuana campiuchi hasta yajapanaka sapaki arus pachas sin janiu hilat kuyakanaka una taxatojena warjaniu yanap asiraki wakichavir may wakichavinakanwa panakaj yanap asipjaraki hay kamata askina sayaki mistañapataki chirnakar kun jama kis jat asipta provincias tokenakana el Alto Marcana Kaukan jay humanakaja radio san Gabriel istasip karaksta jay uksa tokenakana manakapanear un tatap tayakiwa
kunateja kunuwalipuni kununta kitana kitana kas naira pacha chuquiago marcaro mantaniptas están acá 1980 marana hasta 85 hasta 90 hayu camaranacan kaisa kaukiteja Chacaltaya hayukaja inahan okiponina hayuka maujilat kuyakana hukampi maranaka sistanaka 70 60 50 kun hamara kichinay nas wali hanqochina no hayuka mawa uintasiraki churunakana nate viernes sábado urunaka walipuni por jatawerakej masuro hay hasta domingo rocha domingo hay hasta ukakisul jatawaraka tayake kamarakio no ukawa mchitorasan hiwaki uintasi familia nak chiktataj walpuni sarantawayap kaisa cumbre hayuksa toquero quintina katejani kun uñihapki panakayas kunor qorumna sinyansa sin wali sarantawayap haraki hayuksa toqensa shuchuqap hayukama utkasiraka no aski wajilat kuyakanaka ayukat kama waleja tayaraki istapt asiñani una teja kama tayaki hanja kuna sistan chojosana kas utkapuniwa hilat kuyakana wana karas istap eñani sasina arunt anisma hichay punkasina sábado dota y hasta tayaja utkawai no domingo churo lunes oro haraki lunes kim sakal koruna kasara kawai hilat kuyakanaka mayo ya mayo paxeta kamas karakiñani kumakiwa tayaki provincias tokanakan kun kama kisa tayati lupira kich humana causa toque de atjapjarak en las 283 25 70 hakuna carhaus sinha hasta ukama que provincia nanchi tora santa yakiwai sasinan lupi kera kiwai sasin no ahí como hilat kuyakan wakicha wisaroja sapa lunes urunakaj purt anipunia quitar hat iri Alfredo Condori Guzmán jupan pepeniwa aruskip an maya casos instante hayukamanaka Jaraki, área penal toqueta, ya está, casi están familiar toquetza, hilat kuyakana. Kayukatua, hichoroja jupampe aruskip oraquiñani. Hilata Alfredo, Condori Guzmán, Niaucan Jaraki. Doctor Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hermano Freddy, bueno, pues como todos los días, el lunes nos caracterizan tocar temas legales. Estamos pues para tocar temas legales sobre la ley 603 que con la modificación, con el incremento del salario mínimo nacional, obviamente ha traído varias modificaciones, ¿no? Con relación a eso vamos a tocar la ley 603 de la asistencia familiar. No, bueno, doctor, no, la asistencia familiar. En otros lugares también decimos pensiones. Pensiones, eso es lo que conocemos. Más conocida, ¿no? Bueno, doctor, en cuestión de la asistencia familiar, ¿se incrementó la asistencia familiar con este cambio del incremento salarial? Obviamente la ley 603 en su artículo 109 y siguientes manifiesta, ¿no? Obviamente no es un parámetro, pero no es la asistencia familiar fijo, pero es un parámetro para aquellas personas quienes ganan igual o menos a salario mínimo, ¿no? Obviamente aquellas personas que ganan igual o menos, obviamente es pues el 20% de la asistencia familiar. Entonces, con relación a eso también, obviamente se modifican todos los años, 1 de mayo, ¿no? 1 de mayo, con relación al Día del Trabajo se modifican, obviamente también se modifican pues en la asistencia familiar. Obviamente ahora es 2.362 bolivianos el salario mínimo que ha modificado bajo un decreto supremo el presidente Luis Arce, ¿no? Obviamente. Entonces, a relación a eso, también se modifica automáticamente la asistencia familiar. Anteriormente era 450 bolivianos, ahora es 472 bolivianos, 472 bolivianos. Con relación a eso, obviamente no puede haber jueces que determinen asistencia familiar a menos de 472 bolivianos, ni tampoco se pueden fijar acuerdos transaccionales con relación al inferior. Obviamente tiene que ser igual o superior a 472 bolivianos la asistencia familiar. Bueno, doctor, entonces se incrementó, ¿no es cierto? Obviamente que se ha incrementado, o sea, obviamente dice pues la norma el 20%.
Obviamente ese 472 no es fijo, es para aquellas personas obviamente que ganan el salario mínimo o muchas veces aquellas personas que trabajan por cuenta propia, obviamente muchas veces por no pagar, en muchos casos se ha visto, pues justifican, ¿no?, de que ganan 1.500 por cuenta propia la venta, entonces eso no puede haber, entonces siempre tiene que haber pues protección a menores de edad, entonces en relación a eso tiene que ser al salario mínimo, que ahora es 472 bolivianos, obviamente, o puede ser más, pero también aquellas personas que ganan, obviamente no pueden pagar 472 bolivianos. Obviamente eso ya es pues de acuerdo a la valoración del juez correspondiente. Ahorita, por ejemplo, los que son los que venden diario, digamos, o choferes, albañiles, ¿no? Aquellos que no pueden demostrar el sueldo, ¿no?, específico, cuánto ganan con una boleta, ¿no? Pero aquellos sí ganan, digamos, con una boleta, todo esto ya es un poco más, ¿no? Obviamente eso tiene que valorar el juez. Obviamente, para aquellas personas que no, hagamos de cuenta que trabaja estamos hablando de un comerciante, obviamente debe generar recursos económicos por encima del salario mínimo, obviamente muchas veces por encima de 10.000 bolivianos o más todavía, pero entonces eso también se tiene que probar, no es, pues me imagino que la persona debe ganar, no, se tiene que probar, tiene que ver fotografías, testigos, los valores impositivos, los impuestos, todo eso se tiene que demostrar, no simplemente poder hablar, ¿no? Pero hay aquellas personas que no tienen trabajo, realmente también no debe haber trabajo, pero no pueden fundamentar, mira, yo no trabajo y por lo cual no voy a pasar asistencia familiar. No existe eso, no existe eso, obviamente pues no es como un fundamento, entonces tiene que ser mínimo es 472 bolivianos. También para aquellas personas que ganan igual, es 472 bolivianos. Sí o sí tiene que pagarse 472 bolivianos. 472 bolivianos. Las demandas que obviamente que después de 1 de mayo para adelante es pues, de 400, no puede haber ni 460 ni 450, estarían contra el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero también nos preguntaremos, pues, ¿y qué pasa con lo que estaban pagando el año pasado 450 y se quedará para esta gestión los 450? O hace años que estaban pagando 200, ¿y cómo se hace eso? Y muchos se deben preguntar. Obviamente eso se debe actualizar. Se debe actualizar. El 2016 hubo un circular del tribunal donde les ha ordenado a los jueces de materia familiar, indicando de que debe actualizar automáticamente, Pero en ninguno de los juzgados hacen eso, hacen caso omiso, no hacen, obviamente no los realizan. Obviamente siempre un apetitorio de las partes eso, ¿no? Pero eso no es un trámite, ni es una demanda, simplemente a través con un memorial se solicita y bajo una resolución lo va a actualizar la juez o el juez de materia familiar. Eso es a nivel nacional, no es nomás aquí en La Paz, es a nivel nacional. Hay como Quilat Culiacanaca, que tiene cateja, pensiones, hay que acepta, maimai Gilatanacatistano, ¿no? Asistencia familiar, Tatarequiwa, hay que ir hat awayo, que hasta 1 de mayo, Curjamateja, presidente Luis Arce, Sawai, que ir hat awañani, salario mínimo, Hanuka salario básico tocarosa, sina, hay que jamawa, ir hat awarakis, Sasinwa, que doctor Jupaja Canais Ascaraquistón Chitorazano, una teja 472 bolivianos, hay que payata Jayap. Pasir una canja, marana cansa ya payatas cano 450, anuka 400, hayukanak. Ukajama actualización hayukamawa hilat kuyakanaka lurañaraki, ¿no? Hayukamata erhat abej utjañapata. Pero kichaham que tiene cate contra asistan inacht awinak utki alht asipki minibusan chofer kamapki hayupanakataki. Yakapanakhan irnaqawinipki hayukanakataki. Main ya que tiene que teja que salario mínimo toque ampi para allá y que toque apgeas tu caja ampi irhat atarakis pausa sina canais arakis que la tuya canan es que wakama ya está canais abina cautjeña pata ya que pajas hani wana irnaxte ukak para allá más de esas caraca pero que se toque a ver doctor, hay personas por ejemplo que no tienen trabajo, no como tú decías doctor, o trabajan eventualmente, pero puede haber un convenio, un charlable dentro de esto, por ejemplo, ahora es 472, no, yo te voy a pagar 400
50 nomás por el momento, hasta que consiga un buen trabajo, ¿no? ¿Eso puede haber un convenio? En materia judicial no puede haber porque ni se puede homologar ya un acuerdo transaccional firmado contra la norma, estaría yendo contra la norma. Y debe haber, pues, aquellas personas que no acudan al órgano judicial, debe haber esos casos, ¿no? Obviamente, pero estamos hablando cuando se trata de órgano judicial, cuando se tratan de acuerdos transaccionales y también cuando hay una demanda correspondiente. Obviamente también debe haber acuerdos transaccionales firmados hace años que no lo han hecho homologar y debe haber por monto de 200 bolivianos. Obviamente eso se va a homologar. Se va a homologar. Obviamente la parte beneficiaria también tiene esa obligación después de inmediato actualizar, porque entonces en ese momento era pues diferente la situación. Ha habido pues casos de 2008 que estoy llevando, de 2008, ha habido pues asistencia hasta de 150, 200 bolivianos, pero era pues otra ley, diferente forma de vida, otro era pues canasta familiar, otro era el salario mínimo. Cada año ha ido modificándose, Pero ¿qué pasa desde el 2008? Seguían hasta ahora sin haber hecho actualización cada año. Obviamente lo van a actualizar con el salario mínimo de este año, pero no es retroactivo. No puedes decir, mira, que se ha actualizado y me tienes que cancelar pondremos desde el 2016. No, va a salir, se va a emitir una resolución correspondiente de juez de materia familiar, es para adelante. No es retroactivo, obviamente no es retroactivo. La ley simplemente para tres cosas es retroactivo, ¿no? Uno es para laboral y el otro es favorable a los reos que privados de libertad y el otro es pues el daño, enriquecimiento ilícito. Para los otros no. Así no manifiesta nuestro ordenamiento. Bien, pensamos eso, ¿no? Porque puede ver, ponte por ejemplo, que estaban percibiendo 200 bolivianos, ¿no? Pero ahora que van a actualizar, entonces de 200 se va a asumir un buen montito. Pero no se puede eso, ¿no? Es para adelante, es para adelante. También desde el 1 de mayo también hay que poner conocimiento de toda la sociedad, que estaba el año pasado 450 bolivianos, ¿no? Obviamente esto va a seguir hasta donde ellos actualicen, por ahí hasta septiembre no lo van a actualizar, va a seguir con 450 bolivianos, va a seguir, obviamente, digamos en noviembre recién actualizan, entonces desde la resolución para adelante va pues ya a ir a la asistencia familiar de 472 bolivianos. Ya, hay como alquilat Cuyacanac, con Atajaniwa retroactivo, ya está Naroja, se está actualización, acá mapa, paxeg, ya está. Y el hat apretane, o sea, en Hanim Kilat Cuyacanac, con esa te como actualización lurata, cayucatua, y el hat awinacautse, pero como han lurcata, se están acá septiembre, paxcamaja, ya está acá, se están guanchito, mayung tan mayo, junio, julio. ¿No ve? Agosto, hayo kapusi paxitja, hania paya katateja irhat awim. Ya comate anchit pacha halawayata, ya está abogata y pin, ya está actualización lurata, ya está chajaca paxitukuyaja, mistjani, actualización, hayo katua payawi katota, sasina kanast avisto hilat kuyakanak, hayo katua actualización, hayo campi sarantaña, lurtaña, Carojas, Capana Casapjani, que lorcatates en Colqueyo Hanutquites, así en Agilat Cuyacanaca, ¿no? Pero actualización, o Cajasquiwa, Lurañaraki, Gilat Cuyacanaca, hay como asistencia familiar, pensión toquetaca, machaca, camachimpe, hasta Irhat, Aminaca, Utkawa, Sasinua, Canais, Ascaraquisto, Gilat Cuyacanaca, ¿no? Asquiwa, a ver, doctor, también hay otros, por ejemplo, personas que tienen hasta 3, 4 niños. ¿Y toditos los 3 o 4 niños perciben también 472 bolivianos? Qué muy buena pregunta y en muchos deben tener esa susceptibilidad, ¿no? ¿Cómo es eso 472? Pondremos que es 5. Obviamente esto que la norma dice 472, entonces, claro. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Vamos a explicarlo. Pondremos el peor de los casos, hay 6 hijos. 6 hijos, obviamente, y entonces 472. Con 472, si para cada uno ajustarían, obviamente sobrepasaría el salario mínimo. Obviamente eso va a sobrepasar el salario mínimo correspondiente. Entonces ahí ya tiene que valorar el juez correspondiente, el juez o la juez de materia familiar. Obviamente también tiene que ver un monto con quién tiene que mantenerse el obligado.
Obviamente también tiene que ver eso. Posiblemente tengan otra familia más que atender, obviamente. Entonces, a razón de eso, 472 lo mínimo. Después de eso ya lo va a valorar el juez. Puede ser que por 3 hijos la asistencia familiar, en el caso de que no hay otro ingreso, pues fíjense, puede ser de 1.000 bolivianos. El juez ya lo va a valorar. Pero en otras palabras, no es 472 por hijo. ¿Para qué? Entonces lo mismo lo voy a volver a explicar, a reiterar, que si en caso si fuese 472 bolivianos, puede pasar el salario mínimo y entonces pues dejándole indefenso al obligado. ¿No? Bueno, doctor, se piensa entonces, el primer hijo recibe los 472. 400, es un parámetro, ¿no? Un Es parámetro. un parámetro, 472, no se lo puede decir al otro 100 nomás ya, al otro 100 nomás ya. Entonces hace una valoración correspondiente el juez. En todos los juzgados es eso, ¿no? Obviamente ya hace. Pero vuelvo a decir, esto no es asistencia familiar fijo, es para aquellas personas que no están trabajando. Exactamente. Para esas personas. Imagínate, este salario, lo que estamos poniendo, 472 bolivianos, cobrarle a un militar, obviamente es imposible, porque el militar tiene pues un ingreso económico por encima de 10.000 bolivianos. Y es más, se ha visto eso, se ha visto con María Galindo, se ha visto que se han hecho aparentar con un salario, pero que pues ni siquiera salario mínimo han percibido. Y la asistencia familiar se ha vulnerado los derechos correspondientes. Obviamente en ese caso, en el caso de que pasara eso, hay pues una apelación correspondiente. No puede ir contra la norma correspondiente. Hay pues normas que se rigen, normas que se deben respetar. Entonces, pues de 472 para adelante. También las homologaciones correspondientes tienen que hacer conforme a ley. ¿No? Hay como kilat cuya canaca hasta que tiene que te juez fiscal supanaca un pacha que se toque canasta abjaraca, ¿no? 472 más parámetro que hay kilat cuya canaca. Ya que para que saptana ya 472 ka juan sapawat katok ajas así, ¿no? Aneu kamakiti si kilat cuya canaca. Kura teja sapawat katok asmay hasta que te teja pensión pasaik tamja. Ukajes han kolkene unjas jarakispa, no kunampes kupajakaraquispa. Hay ukamos así no canasta araquista. Se toquera doctor Alfredo Jupaquilat Cuyacanac, ¿no? Hay ukamata titulasanja arukip ascaracta. Bueno, doctor, no es solamente en este caso los hijos, ¿no?, que tienen asistencia familiar. Hay también mamás que perciben la asistencia familiar. En este caso, ellos, ¿cómo quedan? ¿También tienen incremento? A la asistencia familiar con relación a las mamás, pone la norma, la ley 603, pone una excepción. No es a todas las mamás, no es a todas las mamás. Eso es en el caso de que existe un divorcio en el momento de emitir la sentencia correspondiente o en el momento de separarse. Obviamente uno de ellos queda pues una enfermedad y posiblemente eso sea el motivo para el divorcio correspondiente, ¿no? Y no quiere desligarse, entonces la otra persona tiene que demostrar que no hay esa capacidad para autosolventarse. O sea, no puede trabajarse, en otras palabras, no puede valerse por sí misma. Y eso no solo es hablando, tiene que ser certificado a través de un certificado creíble, un forense correspondiente, y eso se tiene que acreditar. En ese caso sí va a pagar asistencia familiar. En el caso de que no puede valerse hasta donde pase la enfermedad correspondiente. Por eso, no en todos los casos. Cuando en momento de separarse, dicen, ¿no? Otra cosa es que cuando hay hijos, pues hace tiempo ya se han separado, resulta que la madre se accidenta y no puede valerse por sí mismo, y recién quiere pedir la asistencia familiar, eso no va a proceder, no va a proceder. Obviamente al momento del divorcio correspondiente, ¿no? Obviamente en el caso de que no pueda valerse por sí mismo, no puede trabajar, entonces eso es acreditado con todas las certificaciones, en ese caso sí va a pasar la asistencia familiar. Obviamente, cuando se trata de asistencia familiar, obviamente es 472 bolivianos, y es para todos. También hay que entender en la norma, la ley 603 y siguientes, me manifiestan de que también los hijos pagan a los papás. No solo, obviamente pagan los hijos, también pueden pagar la demanda correspondiente. Entonces también la asistencia familiar también es de 472 bolivianos. Bueno, doctor, ¿no? Por ejemplo, es lo que más que todo se pensaba, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la separación o del divorcio, siempre, ¿no? O la mamá, la esposa, queda frustrada en la cama, ¿no?
Entonces, sí o sí, esa es la asistencia familiar, tiene que pedir, ¿no es cierto? Exacto, esa es la asistencia familiar. También hay que hacerle conocer a la sociedad. La asistencia familiar obviamente no simplemente pide la mamá, y en muchos casos se han quedado los papás con los hijos. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagar? Es pues uno de los progenitores, el que no se ha quedado. En este caso estamos dando el ejemplo, la mamá es el que no se ha quedado. Entonces el papá tiene la obligación para pedir la asistencia familiar. Y en cuanto se ha hecho la liquidación y también mandamiento de apremio ha salido, obviamente no distingue que el papá siempre tiene que pagar. Cualquiera de los progenitores no está al cuidado de los hijos, obviamente con la demanda judicial tiene la obligación de pagar la asistencia familiar conforme a ley. Entonces lo mismo que para los papás procede, la liquidación procede, el incremento, la cesación, todo procede. Y en el caso de incumplimiento puede ir hasta, pues se puede emitir un mandamiento de apremio privando la libertad hasta por 6 meses por incumplimiento de asistencia familiar. Sí, siempre, ¿no? Hay quien lo tiene a los hijos, ¿no? En la guarda potestad, ¿no? Así ¿Quién es. se queda con los hijos? Él pide la asistencia familiar. Así es. En muchos casos no se queda ninguno de ellos. Muchas veces se queda el abuelo. El abuelo. Entonces el abuelo, hay una sentencia que manifiesta que ellos pueden pedir la asistencia familiar correspondiente. Muchas veces hay un principio de informalidad con relación a asistencia familiar, ¿no? Siempre precautelando el interés superior de niño, niña, adolescente. Siempre tiene que ver, tienen que precautelar. ¿Para qué es la asistencia familiar? Tiene su finalidad. ¿Para qué? Es para cubrir el estudio, el techo, recreación, alimentación, vestimenta, todo eso. Entonces, esa es la finalidad de asistencia familiar. Hay kamaukilatko yakanaka, humanakasi asin monapjata, 283, 25, 70, ukan hakunakarja anipjama, que hay personas que quieren preguntarse sobre la asistencia familiar, 283, 25, 70, hay ukajakunakay hasta aniñam, asiñamatakiwa, Doctor Alfredo Jupao, Jai Sasipkarakitam. Hay como taruskip astan asistencia familiar, Jai Uxa Toqueta, ¿no? Asquiwa, y hasta Irjata Winaka Hawaii, Sasid Sawara Kisto, ¿no? Que tiene cateja, Wawa, y hasta Uyuapki, y Ajapanaka Chachanaka, Uyuap, Huawanak. Jupanaka Maip Jarakispo, asistencia familiar. ¿Qué incremento que Jupanaka Takispo, Kip Karakiu? Yakapanakaj kuyakanakawa uyuapjarak, ¿no? Jupanakas kamaraj. Yakepa chaja y hasta auquista y que saranta waje. Chaja achachilampe auchampiwa y hasta wawanak unjapjarak. Jupanakas uka kip karakiwa asistencia familiar maipjañaparak. Pensión si están ahí. Chaka erjata benpaj uka kip karaki erjata espagilat kuyakanak, ¿no? Askiwa ukamata kanais awinakaj utji. Hichurunakan, se están incremento salarial Cayucampiwa y hasta Irhat Awaraki, Sasina, Alfredo Guzmán, doctor Jupaja Canais Awarakisto Gilat Culiacanak. Bueno, doctor, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir aquellos beneficiarios que hayan cumplido los 18 años, ¿no? Dentro de esta asistencia familiar? Bueno, para seguir cobrando, para seguir la asistencia. Obviamente la asistencia familiar es hasta sus 18 años. Estudie o no estudie. Es obligación de los papás cuando se hace la demanda correspondiente vía judicial pagar la asistencia familiar. Ahí no se puede decir que no está estudiando. Estudia o no estudia, se paga la asistencia familiar. Pero también la norma pone una excepción que estamos tocando a este tema, si sobrepasan ya los 18 años, siempre y cuando estudie, Obviamente también pues demuestre esos estudios correspondientes y hasta 25 años de edad puede ser. Y no puede ser más allá. Pero en el caso de que aquel hijo estudia los 18 años y termina, pondremos un técnico superior a los 22, entonces ahí pues termina la asistencia familiar. Vuelve a estudiar otra carrera, entonces puede decir que mira, aún no me faltan para 25 años, pero voy a estudiar otra carrera. No, porque ahí ya no lo van a dar, porque ya tiene pues un título profesional para que pueda autosolventarse. Entonces ya no lo pueden dar. Tampoco lo pueden dar forma de convivir o forma de vivencia la asistencia familiar. Se supone que es una ayuda para que puedan realizar sus estudios, ¿no? O también a los bebés se puede dar, como que me están dando la asistencia familiar y seguirá estudiando, hasta 27, 28 años también siguen estudiando. No, obviamente en los 25 años, pues hasta ahí se va a cumplir la asistencia familiar. Ahora, muchas veces desconocen esto.
¿De quién es la obligación de hacerlo cesar la asistencia familiar para no pagar? En el caso de que no cesa, va a seguir pagando la asistencia familiar. Así dice la norma. Entonces, en ese caso es del papá, del obligado. Ahora no, ya no tiene que hacer la parte de la demandante, la beneficiaria o el beneficiario. Ahora es el obligado el que tiene que demostrar. Ahora mi hijo ya ha cumplido sus 18 años, por lo cual no está estudiando, entonces pido la cesación con todos los éxitos certificados, demostrando todo eso. Entonces va a cesar en el caso de que fuese eso, o en el caso de que ha cumplido sus 25 años, igual, de igual forma lo va a hacer cesar, o también en el caso de que a los 22 años ya tiene su profesión, en ese caso igual puede hacer la cesación de asistencia familiar, pero esta vez ya no es del obligado, ya no es del beneficiario, es del obligado o de la obligada, eso ya es la asistencia familiar. Bueno, a veces también, doctor, ¿no? Por ejemplo, a los 18, 19 años, ¿no? Hoy en día ya tienen pareja. Así es. ¿No? Ya tienen pareja, pero siguen estudiando. Ellos también pueden percibir, sigue la asistencia familiar. En muchos casos eso no se va a proceder porque ahí hay una familia establecida. Posiblemente esa familia ya tenga sus hijos. Obviamente puede ser que tenga el que estaba dando el beneficio ya puede llegar a ser como abuelo ya. En ese caso tiene que ser responsable con sus actos. Obviamente en la ley 603 no especifica esa norma que estamos hablando, no especifica tal como estamos, pero hay una sentencia que limita esas cosas. En ese caso no habría inseguridad jurídica, tomarían como forma de vida ya la asistencia familiar. Hay que entender la asistencia familiar es para cubrir la alimentación, vestimenta, los recreo, estudio, todo, hasta sus 18 años. De 18 años para adelante se supone que es una ayuda más para que puedan profesionalizar, para que puedan realizar sus estudios correspondientes. Bueno, doctor, ¿no? Para terminar, a ver, ¿en qué caso se puede pedir la devolución de asistencia familiar? Oye, esa es una muy buena pregunta. Devolución de asistencia familiar, obviamente nuestro ordenamiento jurídico lo manifiesta eso. Muchos dirán, pero ¿en cómo lo pueden devolver? En muchos casos se ha visto. Pero cuando hay una demanda por medio, ¿no? Estamos hablando de impugnación, negación de paternidad. Obviamente resulta que era su hijo y resulta que hay ciertas sospechas de que no es su hijo, hay evidencias, muchas, creo que la vez pasada también he puesto un ejemplo, un padre de familia que una vida normal llevaba, el niño se accidenta, resulta que tenían que hacer transfusión de sangre, necesitaba, el padre al hijo obviamente tiene que ser compatible toda la vida, no ha sido compatible, para uno ya era sospecha, el por qué. Y debe haber muchos casos más eso, ¿no? Y ha habido, entonces han hecho hacer análisis y resulta que no había sido su hijo. Obviamente, después posteriormente, obviamente estaba pagando la asistencia familiar, ¿no? Estaba pagando, obviamente resulta que no había sido su hijo. Y demostrado por ADN, obviamente han hecho la demanda correspondiente, en ese caso sí tiene que devolver la asistencia familiar. Y la norma dice de los últimos 5 años. De los últimos 5 años, y si se comprueba que ha actuado de mala fe, obviamente pues reparación de daño civil, más en materia civil tiene que hacer eso. Obviamente en ese caso es la devolución correspondiente, pero probado, ¿no? Obviamente en el caso de que no había sido su hijo, pero sí estaba pasando la asistencia familiar. Obviamente cuando se prueba la demanda correspondiente de negación o impugnación de filiación, obviamente va a cambiar la figura, obviamente ya no va a ser su hijo, o obviamente va a llevar el apellido, o ya sea materno nomás ya. No, es lo que pasa, ¿no? Pasa, en ¿no? muchos casos se ha visto eso, en muchos casos, y debe haber muchas infinidades más que existen, que muchas veces la norma no alcanza, ¿no? En muchos casos, cada caso es particular y cada caso es pues diferente. Así es, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. A ver, las personas que quieren comunicarse con su persona o visitar a su oficina, ¿dónde lo pueden ubicar, doctor? Estamos en Cruce de Biecha, en el edificio de la Fiscalía, no en el edificio del juzgado, sino en el edificio de la Fiscalía. El edificio es Illimani, pero ahí mismo está la Fiscalía, ¿no? Obviamente la Fiscalía está en tercer, cuarto piso. Nuestra oficina está en el mismo edificio, pero planta baja, oficina número 25. Desde las 9 hasta las 4:30, 5 atendemos, o sea, todos los días, obviamente, ¿no? Mi persona lleva materia, exclusivamente materia penal, ahí estamos llevando medidas cautelares, estamos llevando
detención preventiva, juicio oral, etapa preparatoria, todo es relacionado a materia penal. En materia familiar, lo que estamos hablando, lo que es asistencia familiar, liquidaciones, divorcio, ahí estamos hablando impugnación, negación, partición de bienes, liquidaciones, todo relacionado en materia familiar, y en materia civil estamos llevando pues usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas quienes quieren hacer la consulta, obviamente es totalmente gratuito, no hacemos cobro alguno, más bien a lo contrario, nosotros tratamos de colaborarlo a todas aquellas personas que vienen a la oficina. Nos pueden llamar al celular o nos pueden mandar mensaje de texto. El número de celular es 725-37-363, 725-37-363, o también nos puede llamar por WhatsApp o enviarnos mensaje de audio o de texto, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantado pues le estaremos devolviendo la llamada o el mensaje que ellos envían. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. Gilat Cuyacanacayo Kamata, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupan Paruskip, Awaita, Humanaka Sausant, Abham, teléfono, Hanuka WhatsApp, Toxa, 725-37-363, 725-37-363, Uka Hakuna Caro, Gilat Cuyacanacupa, Wale Monasiña Chuimampeu, Kato, Abharakitam, Haist Abharakitam. Bueno, doctor. Y el próximo lunes también estaremos. El próximo lunes también estaremos tocando otros temas legales que va a ser de interés de la sociedad. Hasta el día lunes. Waliki, muchas gracias, doctor. Hay kamata, doctor Alfredo Guzmán, Alfredo Condori Guzmán, Jupampearos Kiptawaitan, con una teja asistencia familiar, hay uxatoquetaya. Pensión, Caucaniwa Churunacanja, May Kulirasicina, Hanuko May Titi Asicina, Naya Saranta Guayjacuna, Cautanaya. Huchikis human pisasinias, Kuyakam tocasiwaita, ¿no? Chachawar tocasiwaita. Ukatzarant awaj chacha. Chauka chachaja, pensión, paileña pay, no paseña pawa, kunate wawanakau jeparte. Waliki, doctor, wawanakau jepartaraki. Chawawanakarua, pailawi katok añar gilat kuyakanak. A ver, Gilata Luis, Kamisaki, Askay Pukipan. Doctor, quería preguntarle, hermano. ¿Ya? Cuatro hijos que tiene una señora que no paga pensiones. A los cuatro tiene que pagar a 400 tantos a cada uno, o uno nomás es. A ver, doctor, pasa, voy a nincarasascan, no con una teja. Acá 472, ucaja, no, que tiene que respaldar, Nairir Govanik, no caja, a ver. Hansar, doctor, ¿no? La persona ahorita acaba de llamar, nos indica que una persona tiene 4 hijos. ¿A los 4 debe pagar los 472? Bueno, este tema hemos tocado hace rato, voy a volver a reiterar con mucho gusto. Son 472 bolivianos, lo manifiesta desde 1 de mayo para adelante. Obviamente no es 472 bolivianos para todos. Obviamente cuando hay un salario mínimo que es de 2.362 bolivianos, si en muchos casos puede sobrepasar. En muchos casos eso ya tiene que valorar el juez correspondiente, ¿no? Pero para responderlo no es para todos. En muchos casos sí se puede dar, que pueden demostrar, pero en muchos casos no, porque sobrepasaría el salario mínimo. Eso ya es valoración del juez correspondiente. El juez o la juez de materia familiar tiene que hacer la valoración correspondiente para poder pues asignar un monto equilibrado, porque hay que entender que con un monto también la parte del obligado tiene que sobrevivir. Pondremos el 2.362 bolivianos, no puede pagar pues toda la asistencia familiar, y un porcentaje también haciendo una valoración, el juez tiene que hacer una equidad para poder hacer la distribución correspondiente. O sea, doctor, el juez pone, por ejemplo, la persona que gana, digamos, 4.000 o 2.000 bolivianos, ponle, ¿no? 2.000 bolivianos. Este salario que estamos poniendo es para aquellas personas que tienen salario mínimo o menos a eso. Obviamente para aquellas personas que ganan 5.000, 6.000, obviamente se los va a aprobar, y ellos sí pueden pedir, pues asistencia familiar por hijo hasta 1.200, 1.300, dependiendo de la necesidad del beneficiario y también con proporción a sus ingresos de la otra persona. Estamos colocando
buscando un militar que gane 15.000 bolivianos. Es imposible pues que pueda tener la asistencia familiar de 472 bolivianos. Obviamente lo pedirán pues algo de 1.500, 2.000 bolivianos. Para la asistencia familiar, la otra parte puede pedir un monto posiblemente exagerado, el otro puede querer pagar menos. Entonces, para eso mismo hace la valoración el juez. Hay kamau hilate kunate ma juez jupao ma valoración lurañapa ver kau japonis wawanakar paillatani hayukay haniwa 472 hayukamakit hanuka hayas jupao ma valoración lurjani sasino kanais arequisto hilate kuyakanaka, ¿no? A ver, doctor, el salario mínimo, ¿no ven? Entonces, a los hijos una equitativa, digamos, ¿cuánto? Pues unos 1.000 bolivianos para los cuatro, digo, ¿no? Ahí ya va a valorar el juez correspondiente, 1.200, hasta 1.300, 1.400. Para todos. Exacto, para todos, ¿no? Obviamente, para la otra parte también tiene que dar, pues tiene que también hacer una valoración correspondiente. Muchas veces, en muchos casos, la asistencia familiar tiene que cumplir con la obligación, pero está obligado, tiene otra familia bien constituida. Obviamente también la juez tiene que también hacer valorar la valoración correspondiente para que también haga la manutención correspondiente con la familia correspondiente. Waliki, doctor, muchas Estamos gracias. pues, esperemos haberlo aclarado a nuestro hermano que nos ha llamado. Muchas gracias. Waliki lat kuyakanaka hayu kamata kunateja doctor Alfredo jupasa kanast euraki. Akansas que maineja cómo sería primero abandonado mamá, después mamá pasa 2 años, después mamá se lleva al niño hacia, no le dé ver, oculta, no deja ver todo el proceso, sí. Hasta acá Rodrigo Mamani. Vamos a tratar de entender el mensaje, ¿no? Vamos a tratar. O sea, el mamá se lo lleva a los hijos. Se lo lleva a los hijos. Y no lo deja ver. No lo deja ver a los al papá, más que todo, ¿no? Eso tratamos de entender en el mensaje. Obviamente en muchos casos se ha visto, el papá o la mamá tiene esa obligación de realizar las visitas correspondientes, porque es debería una obligación, debe haber eso, ¿no? Cuando hay una separación correspondiente, la norma manifiesta 3 veces consecutivos, ya sea el papá o la mamá, no deja ver y previo al informe de la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, puede cambiar y puede modificarse la guarda, dice, ¿no? Pero entonces muchas veces no es eso, también se valora la decisión de los menores. ¿No? A ver, en caso de muerte del esposo de una pareja que se quedó con todo y la mamá del difunto, que es una abuela de 80 años, que se encuentra abandonada, ¿será que se puede beneficiar con algún pago mensual donde su hijo Oxio era militar siempre, ¿no? Obviamente, para ser más claro, cuando hay asistencia familiar, cuando la otra persona muere, extingue la asistencia familiar. Cuando muere también el beneficiario, extingue. Pero cuando muere el beneficiario, eso sí, se puede, pues, inmediatamente a los abuelos correspondientes puede pasar la asistencia familiar, los abuelos. Pero en ese caso ya es más, no se puede emitir mandamiento de apremio pues, por incumplimiento de asistencia familiar. Se supone que el abuelo es mayor de 65 años de edad. Obviamente hay una discusión también hay un vacío jurídico, ¿no? Pero cuando mueren, extingue la asistencia familiar, tanto para el obligado o también como para el beneficiario. Entonces, al beneficiario que estaba pasando, obviamente fallece por cualquier circunstancia, entonces extingue la asistencia familiar. Bueno, doctor. Listo, pues. Gracias, doctor. Estamos hasta el lunes para poder hablar, tocar temas legales. Obviamente la ley 603 es ampuloso para poder hablar, pero pues el lunes estaremos continuando. Continuamos, doctor. Hay kamata kilat kuyakana kukampe lunes uruwa y hasta arus kipt askarakiñani sasina sanabuerakta, ¿no? Hay kamau kilat kuyakana asistencia familiar sasipka yasmau. Kurujatma teja yas taika o nakam kepartan y hasta aunque paillas cana y asistencia familiar pensión o katcha taika hiwawaje y hasta chachilas están auchanaka ukakip karaki kato abhaspau así no sawara kisto kilat kuyakanak no ya kepacha hayukama ka pensiones hayuk satoqueta aruskip awaraktan no ni kasasip kaismo mai kulerasin hay hasta sarjas asin titisin hay saranta wayhap hayuko askikit chawkatpi wawanakasti kaukin kanis wawanakaq kunsman kapjani yatek ayato utarusa sarap jarak chijay ukata que hayas material escolar ukanakas alañaraki chijay ya kepachaja haniwa kama asistencia familiar paillap karakit kitena kata sarant awayap hupanaka yaqa
utjawinja yaqa warmin pejapje hanukaj yaqa chachan pejapje panakanipa llapkarakite no hayukatpa doctor sawayja ma denuncia demanda hank'aki uskut'aña maqe por unos contat hayukatak paylljapjarakitam sasinaki jupaj qanaysta awarakisto no askiwak satuqetas humpacha yatqat'añaraki kuatpi humanaka hisk'eserek saranta awayapqam hisk'asiñaja haniwa kunakisa no yaqipacha asqarsqa hisk'isiñaja ukhamaki usarakitus asasina haniw kaq utqañapakita asqara winaka hilatu kullakanaka no kunate humaja lo justo hayukay maízkarakta hayukamata hilatu kullakanaka aruskipt'awaytan hichuro y hasta lunes kimsa qalqurnaka kipanaka mayupaqsit tayakiwanpi istapt'asiñan hanuka junto matesitunaka umhat'añan yaqipanaka aprovechatu qanakat niyaw utañkatat sarant'awayjapash tayastayjata yukam juntos lurt'asinjañan sasimnias wakist'asjañan junt'umita no yungas junto marcanuka kipkaraki hasta jurjata naylonan awayrantata kayukamaw nayra pachanaka sarnaqt'atanichaj autotaki sarant'atajaraki autom sarawayap irnaqt'iri hasta autompi kut'aniwayjapaj no autotaykam hayp'urujay hasta sultanita cafecito umqat'aña y t'ant'anpi hichurunaka nayra pachajanes arus k'ajanpi latan putinpi hayukama t'asiña nimasa kawkite junio julio hayukanaka hasta yukampi hasta walusampi hayukamay t'asiñanaj patatuqinsti pitumpi pirin t'asiñan hilata kullakanaka nampiqa hikisinkama arumantiwa wasitampi kut'aniraki kipka wakichaywan kamasti askinaki qhipart'apqaraki hilata kullakanaka. Radio San Gabriel Digital.